Haciendo las recorridas nosotros conocemos mucha gente, muchas historias del vecino de Avellaneda, y hay una comunidad tan especial que tiene que ver con una fraternidad que tiene nuestra querida Avellaneda de toda la vida, y más allá de los intendentes y de la política, que tiene que ver con lo que son nuestras raíces y lo que son nuestra cultura, nuestra idiosincrasia de avellanedenses, y se nutre de ¿qué? De gente como nosotros y de gente que vino de otros países, como por ejemplo Cabo Verde. Cabo Verde obviamente tiene una comunidad muy grande en todo el país, pero en particular aquí en la ciudad de Avellaneda, en la zona sur, y muy en particular en Dock Sur. Tenemos mucha gente conocida, y conocimos a Osvaldo Pires, un vecino de la ciudad de Lanús, es el marido de Ramona. Sí, Le mando un beso gigante, besote. una excelente persona Ambos. y un gran amigo, que nos ha invitado justamente al cumpleaños de este señor de 90 años. 90 años ha cumplido y nos invitó. Y ahí conocimos al señor cónsul de Cabo Verde. Estuvimos dialogando una nota extensa, pero lo vamos a poner en dos partes, así que vamos a escuchar lo que decía el cónsul en este almuerzo, en estas festejo de 90 años de la comunidad caboverdiana, y le damos la bienvenida a Cabo Verde. Y en un ratito más vamos a poner música de Cabo Verde, que es espectacular, Sí. Mejor que la de acá, mira lo que te digo, nos bailamos todo. Vamos a escuchar la entrevista al cónsul de Cabo Verde, vamos a escucharla. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Wilde, una invitación especial justamente conociendo la cultura de nuestros vecinos, y obviamente dentro de los vecinos se nutre de tantos inmigrantes, de tantas historias, y una de las historias que yo siempre al aire le cuento tiene que ver con los caboverdianos, aquella gente hermosa que muchos referencian en Dock Sur, pero están, gracias a Dios, por todos los barrios de Avellaneda de la zona sur. Y justamente hoy estamos en un cumpleaños muy pero muy especial de un caboverdiano excelente que ustedes en el aire les estuve contando, y en esto tan especial contamos justamente con el cónsul, nada más ni nada menos, y le vamos a pedir justamente a él su nombre y su cargo. Mi nombre es Adalberto Vicente Díaz, soy hijo de caboverdiano y desde el año 94 soy cónsul honorario de la República de Cabo Verde, representando a Cabo Verde acá en Argentina, como ocurre en muchos países del mundo, porque la gente tiene que saber que Cabo Verde es un país de una neta emigración constante. Hoy tiene nada más que 520.000 habitantes, y yo calculo que debe haber más de 2 millones y pico, 3 en el mundo, mucha parte en Estados Unidos, en Europa, en Italia, en distintos países, y en Argentina, en aquella época después de la Segunda Guerra Mundial, era venir a Argentina porque se convierte en un crisol de razas, porque el trabajo estaba acá, estaba la posibilidad de desarrollarse. Y bueno, yo hoy soy cónsul, que es un gran honor, pero por sobre todas las cosas hijo de un caboverdiano que vino a trabajar, logró instalar una familia, formar profesionales acá, y por sobre todas las cosas transmitirnos lo que es la tradición caboverdiana, que es más que el cargo que tengo, es una cuestión de vida, una cuestión de familia, una cuestión de la comida, de la música, Tradiciones, ¿no? Tradiciones música, maravillosas, música, bailes. Cesárea Évora como un ícono, el baile que usted, el hijo de caboverdiano, desde chiquito ya sale a bailar con un espíritu, el espíritu que tenemos de África, el espíritu de la familia africana. Y bueno, acá en Argentina se ha nutrido de caboverdianos que han hecho mucho por este país, y fundamentalmente en la flota argentina. Casi todos navegaron, como mi padre. Hay muchos caboverdianos, como el señor que hoy cumple sus 90 años, que es el señor con todas las letras, Adriano Rocha, que ha sido, yo digo que están los caboverdianos que navegaron y aquellos que se aportenizaron, porque él es comerciante, si bien trabajó acá en Buenos Aires en los remolcadores, en su espíritu de navegante, en definitiva puso comercio y se ha relacionado como un ciudadano ilustre de Avellaneda, y yo me enorgullezco en decirlo porque me crié con él, con sus hijos, y aunque les parezca mentira, la relación familiar del caboverdiano es que, como son islas, todos tenemos una referencia de parentesco, de algún lado o de otro será. Acá en Argentina hay que destacar que vinieron los caboverdianos de las islas de Santo Antón y de San Vicente, los que más vinieron, aunque hoy hay de Boavista, hay de otras islas que no tienen tanto conocimiento, no hay tanto acá, pero hay algunos todavía.
Y bueno, vienen a buscar su trabajo y a un país donde les abrió los brazos, y realmente a nosotros como hijos de caboverdianos tenemos que decir, desde nuestra formación cultural hasta la posibilidad de no sentirnos, en mi caso particular, de ningún momento discriminados en el sentido laboral, en el sentido... Siempre yo tuve la suerte de ser una persona que mi capacidad me dio la posibilidad de progreso. Ahora, hay de todo, pero les puedo asegurar que en mi lugar, desde funcionario hasta, llamémosle funcionario porque es una representación honoraria, hasta mi profesión, que es la que vale como abogado, me he sentido no solo acompañado, sino asistido, y por sobre todas las cosas he cosechado amistades maravillosas. Cónsul, una consulta que tiene que ver con la historia también de nuestro pueblo de Avellaneda y con la historia de ustedes. Sí. Y para saber, uno puede llegar a entender por qué, porque yo vengo de parte también de inmigrantes, pero digo, la cercanía, yo vengo de parte de polacos, la cercanía de lo que tiene que ver el puerto es estratégico porque caboverdianos hay en todo el país, pero la gran concentración está en particular en la zona sur y en Avellaneda. ¿Tiene algo que ver el tema de la cercanía del puerto? Absolutamente. Lo que pasa que había dos cosas. No solo estaba el puerto, sino que estaba la isla de Marchi, donde caían los caboverdianos como mi padre, que venían de Polizón, escondidos en el carbón, hasta que el barco estaba a una distancia razonable y le costó más de una vez salir. Contemos a la gente, porque hay gente joven que nos escucha, ¿dónde quedaba esa isla? ¿Dónde estaba ubicada? ¿Y por qué paraban ahí? Para ubicarse, el barco que paraba en Cabo Verde paraba a cargar combustible. ¿Qué era en aquella época el combustible? El carbón de piedra. Ese carbón de piedra que le daba a las máquinas de los barcos a vapor que venía para acá. Entonces, ¿qué pasaba? El caboverdiano como mi padre, muchos han venido y con toda posibilidad económica acá a Argentina, pagaron su pasaje, vinieron acá, pero otros como mi padre, que estaban con su bohemia caboverdiana y queriendo progresar, él venía aquí a Argentina hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Venían de Polizón en un barco, los desembarcaban en la isla de Marchi, y en la isla de Marchi estaban ahí hasta que no los vaya a buscar un pariente, porque como no había barcos todos los días a Cabo Verde, si hubiese vivido un barco que se iba al otro día, lo embarcaban ahí y lo mandaban de vuelta. Se enganchaban. Es así. Entonces el puerto tiene mucho que ver. Y después en su desarrollo familiar también, porque como ellos la navegación era un atractivo especial, salían con esa ambición de venir a navegar. ¿Y qué pasó? El navegante caboverdiano tenía la ilusión de volver a su país en algún barco también. Entonces era el único medio, y además de trabajar. Lo que sí tengo que destacar, que el caboverdiano, si llamamos, que no conozco mucho de lo que son los marinos, pero por una referencia de mi padre más, desde limpiar la cubierta hasta hacer un primer cabo de máquina, sin llegar a ser oficial, porque tenían estudios, todos venían preparados, ojo, todos tenían un nivel cultural de saber leer y escribir, o más o menos interpretarse, porque además el caboverdiano, como tiene que salir de su país, sabe más idiomas de los que ustedes creen, porque los aprenden automáticamente. Porque incluso, y hablando de la actualidad, estuve averiguando, más del 80%, 85% de la población está escolarizada, algo que a nivel mundial... Absolutamente. Hoy Cabo Verde es una realidad con universidades, cuando el caboverdiano años atrás, para ir a una universidad, hoy nosotros tenemos una universidad gratuita, yo soy un sueño, ¿no? Salido de la UBA, y les puedo asegurar que yo he ido a Cabo Verde en el año 94 y se luchaba para tener una universidad. Cuando los hijos de caboverdianos, ya desde que nacen, pagan una bolsa para ir a estudiar, pero les puede tocar Rusia, Estados Unidos, Francia, China, donde sea que haya y no eligen la carrera. Hoy no. Hoy Cabo Verde tiene sus universidades. Ha progresado muchísimo. ¿Cuál es el futuro de la cultura? Obviamente tiene que ver con las raíces, pero las nuevas generaciones de caboverdianos en Argentina y en Cabo Verde, ¿hacia dónde van? Y obviamente se les ha costado muchísimo integrarse en lo que es la sociedad y la idiosincrasia avellanedense. Yo les digo, volvemos al principio de esta pregunta. El barco, el río, el salida era Buenos Aires, La Boca, Doxú. En Ensenada, en La Plata, Ensenada, era el puerto de Río Santiago. El caboverdiano se pone ahí, pero cuidado, en la zona sur, barcos balleneros, Bahía Blanca, todo lo que si ustedes me imaginen de la Patagonia, hay caboverdianos que venían navegando, pero a aquellos lados. Nosotros conocemos, como hijos de caboverdianos, los que se desarrollaron en el Loque, en Ensenada. ¿Por qué? Porque la familiaridad venía de ahí. Pero a su pregunta voy. El proyecto es estar en un país que le dio la posibilidad de desarrollarse, darle a sus hijos una profesión, un trabajo, una actividad,
y después tratar de volver a su país y colaborar con la gente que se quedó allá. Claro. A ustedes no saben lo que era el caboverdiano que se enteraba que un barco pasaba por ahí. Había recolección de todo, ropa, comida, todo para mandar, porque es un país pobre, pero el caboverdiano practicando tiene, la fraternidad, ¿no? Le digo, la fraternidad, y además tienen la pobreza, llamémosle pobreza por decir humildad, sí, pero digna. Tienen una dignidad el caboverdiano que piensa volver siempre a su país.